hola, bienvenidos a Ministerio. Nuestro héroe es Jesús. Aquí otro lunes más lleno de bendición y para impartir mucha enseñanza al pueblo de Dios. Bien, hoy vamos a comenzar una serie que se titula Los extremos en el cristianismo. Los extremos en el cristianismo. Tema muy interesante. Es una serie que puede que tenga, no sé, 4 partes, 5, vamos a ver, ¿verdad? Que va a salir de ahí. Pero ya tenemos los primeros 2 lunes, ya están hechos, ¿ok? En esta serie me va a estar acompañando mi amiga Saida Marcucci del Ministerio A la Luz de la Palabra, así que todos ustedes aquí pues la conocen y ambas vamos a estar, ¿verdad? Interactuando, ¿ok? Ella va a tener una parte, yo voy a tener otra y así sucesivamente. Quiero hacer una aclaración de antemano. Sabemos que cada vez que nosotros nos reunimos, al final de cada enseñanza, todos exponen, ¿verdad?, sus comentarios y sentir. Pero ¿qué pasa? Para efectos de esta serie, tratando de ser justas, se ha tomado la decisión que no vamos a emitir comentarios hoy al respecto hasta que terminemos. El lunes que viene vamos a terminar la primera parte dentro de lo que es, vamos a estar hablando hoy del legalismo, ¿ok? Ese es uno de los extremos en el cristianismo. O sea, esperamos que el lunes que viene podamos culminar el legalismo. Ya allí se va a abrir foro y todos pueden comentar lo que sea. Si aún así no es suficiente el lunes que viene para continuar comentando o tienen preguntas, yo me puedo comprometer con ustedes a coger un lunes completito simplemente para que todos expongamos nuestro sentir y no hay ningún problema. ¿Me explico? Porque tenemos que ser justos. Si el tema no se ha explicado completo, como que emitir algún comentario o llegar a una conclusión sin tener el panorama completo, pues podemos cometer errores y no queremos eso, ¿ok? Así que anoten, tienen libreta para anotar, y cuando yo termine el tema, oramos, ¿verdad? Los clamores que tenemos pendientes de Turquía, etcétera. Así que dicho esto, comienzo. Ok, los extremos en el cristianismo y comenzamos con el legalismo. Primera parte, el legalismo. La base de la palabra, ¿verdad?, que vamos a estar tomando en cuenta va a ser de Gálatas 3:2. Gálatas 3:2, que viene siendo, este es Pablo hablando. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, hablando de ley y siendo justa para los que se estén los que se vayan a conectar, los que no entiendan mucho de esto de lo que es la ley, de una manera sencilla les tengo que decir a ustedes que en el Antiguo Testamento el Señor le dio unas leyes a Moisés, que, ¿verdad?, para mantener un orden dentro del pueblo. Así que cada vez que yo hablo de la ley, se refiere a eso, pero yo no voy a estar tocando todos los detalles de la ley, porque no, pero en esas estamos. Estamos claros, ¿verdad? Buenas noches, Mía. ¿Cuál es el propósito de este tema? Los extremos en el cristianismo, comenzando con el legalismo. Mencioné al principio, ¿verdad?, tratar de tumbar los velos que tienen muchas personas, porque esto es un cáncer que lleva años en la iglesia, ¿ok? Es un cáncer que no está desde ahora, está desde años y años y años atrás. Pero al menos una vida que podamos ayudarlo, ¿verdad?, que el Espíritu Santo puede a través de este estudio esclarecerle el entendimiento, pues bienvenido sea, ¿ok? Así que vamos para allá. Bien. Saida les va a estar aclarando unos puntos a ustedes, porque si no se aclaran desde ahora, lo que les mencioné, se pueden llegar a conclusiones de antemano muy apresurados. No queremos eso, ¿está bien? Saida. ¿Estás ahí? Quita el micrófono. Quita el micrófono, tienes que quitar tú. Dale. Ya. Se me olvidó que lo tenía apagado. Que yo quería añadir al propósito que tú estabas hablando, de que no tan solo para
el pueblo de Dios, ¿verdad? Los cristianos, sino también que es para que el inconverso se aclare, porque hay muchos predicadores, hay muchas personas que hablan de tantas cosas, y entonces no tan solamente los sigue cristianas, sino que también los sigue gente inconversa. Y muchas personas se pueden enredar con tanta cosa que escuchan, ¿verdad? Y entonces el propósito también es que para que las personas que no conocen al Señor, que no están en una iglesia y que, pues, que todavía no han dado el paso de fe, desde antes, ¿verdad?, de venir al Señor, porque tenemos fe que van a llegar, se aclaren sobre todos estos puntos, sobre principalmente, ¿ves?, lo que hoy vamos a hablar del legalismo, porque hay muchas cosas escuchándose por ahí que enredan, que engañan y que pues confunden a las personas. Ok, ya eso es un punto que pues era importante también aclarar. Yo tengo 3 puntos o 3 cosas que debemos señalar y subrayar antes de comenzar el tema como tal, porque lo consideramos importante que se aclare de antemano, antes de comenzar de lleno con el tema. Y son 3 puntitos que nos van a ayudar a tener una comprensión más clara de ¿verdad?, cuando se esté desarrollando el tema. Ok, el primer punto que estamos, como estamos hablando del legalismo, pues allí entonces estaríamos hablando sobre la ley, sobre los mandamientos de Dios, etcétera, etcétera. El primer punto es que en la ley y en los mandamientos de Dios, y dentro de los mandamientos de Dios, está presente y se manifiesta el amor y la bondad de Dios. O sea, lo bueno que es Dios con cada uno de nosotros, con los seres humanos. Tanto nosotros los hijos de Dios, ¿verdad?, los cristianos, como los inconversos, como las personas que no han conocido todavía a Dios. El punto es que no se puede separar la bondad de Dios, lo bueno que es Dios, con los mandamientos de Dios. ¿Por qué se aclara este punto? Porque el legalismo, eso es lo que pretende hacer y dejar y dar a ver. Que cuando Dios, por ejemplo, cuando Dios le lanza un juicio o un castigo, le lanzaba un juicio o un castigo al pueblo de Israel, a su pueblo, en el Antiguo Testamento, se podría interpretar como que Dios era malo, no quería a su pueblo, ¿verdad? Y más o menos la palabra que siempre usan es que es malo, entre comillas, es malo, Dios es malo. Y esa es una interpretación que se le ha dado. Que si Dios castiga o si Dios envía juicio es porque es malo. Y eso es una mala interpretación. Eso es un error bien grave. Dios envía juicio o Dios castiga o hay consecuencias de algo porque Dios es bueno, porque Dios está manifestando su amor para con sus hijos o para con el inconverso. Así que cuando Dios le enviaba juicio al pueblo de Israel, era porque es bueno, porque los quería corregir, porque quería que salieran del mal camino y se enderezaran al buen camino, a la buena voluntad que él quería para ellos. Así que esta parte de que Dios, si Dios castiga, es porque es malo o hay que castigar con severidad sin mostrar amor o misericordia, eso es una mala interpretación. En la ley y en los mandamientos de Dios, repito, está presente y se manifiesta el amor y la bondad de Dios, lo bueno que es Él con cada uno de nosotros, los seres humanos, tanto con sus hijos como con los inconversos. No se puede separar la bondad de Dios y lo bueno que es Él de sus mandamientos. No se puede separar
el amor de Dios, de la ley y de sus mandamientos, de los mandamientos de Dios. Ok, segundo punto. Saida, ¿puedo decir algo adicional? Eso es como los que son padres, que a veces con los hijos, lo menos que quieren recurrir a veces a ciertas, ¿verdad? Yo no quise decir la palabra castigo, ¿verdad? Ciertas reprensiones o un poco más fuertes, ¿verdad? Pero llega un momento dado que luego de no haber escuchado o negado o obviado o, ¿cómo decirles? Rechazado, ¿verdad? O faltas de respeto, llegar a la falta de respeto, pues a veces se recurre a algo mayor, pero es el amor de Dios está ahí. Lo mismo, el amor del Padre está ahí con sus hijos. Es todo. Ajá. Por eso cuando el Señor reprende, tú no estás viendo a un Dios que no se conduele, que no muestra ningún tipo de sentimiento hacia sus hijos. Dice la palabra, en una parte de la Biblia, dice que en la noche durará el lloro, pero en la mañana vendrá la alegría. Él viene con ira, pero también viene con misericordia. Así es, dice que y dice que él reprende a sus hijos porque los ama. Pero en la cuestión del legalismo, lo que queremos enfatizar es que cuando Dios castiga, o pongamos castigar, porque ¿verdad? Eso es lo que a uno hace conocido, bueno, lo que la gente hace conocido. Cuando Dios envía un juicio, una advertencia, un castigo o lo que sea, no es un ogro, no es un Dios que tira ahí y échate a morir. Eso no es. Está dentro de la reprensión, dentro del castigo, dentro de la advertencia, está manifestándose el amor, la compasión, la misericordia y la bondad de Dios. Dios hace tal cosa porque es bueno. Dios hace esto porque es bueno. ¿Ok? Eso es lo que queremos aclarar en este primer punto. Ok. El segundo punto. Nosotros vamos a comenzar a enseñar sobre el extremo del legalismo, ¿verdad? Y al comenzar a enseñar sobre esto, no queremos, ¿verdad? Que no queremos decir que seguir la ley y los mandamientos de Dios sea algo incorrecto o sea algo malo, ¿verdad? Repito, comenzamos a enseñar sobre los extremos del legalismo, pero no con esto queremos decir que seguir los mandamientos de Dios y la ley de Dios sea algo incorrecto, sea algo malo. En aquel entonces, lo de la ley, porque ya no estamos bajo la ley, pero ¿verdad? Esa parte aclararla, ¿verdad? Para que no vayan a pensar ellos. Ajá. ¿Entendiste, verdad? ¿Entendiste, María, lo que trato de decir? Exacto, los mandamientos siguen vigentes, pero lo de la ley, en el contexto de ahora de lo que vamos a hablar histórico de la ley. Ok. Ajá. Pero a fin de cuentas, la ley como quiere la buena. Exacto, la ley, exacto. Okay. Que quede claro, ¿verdad? Para evitar. Ajá, ok, esa es otra aclaración. A lo que voy es que nosotros estamos enseñando esto hoy sobre los extremos del legalismo, pero no porque nosotros queremos decir que es incorrecto la ley de Dios o los mandamientos, sino que nosotros lo que queremos es señalar precisamente que irse a los extremos, ¿verdad? En este caso, al extremo del legalismo, al interpretar, ¿verdad? Los mandamientos o la palabra de Dios, o añadir creencias y opiniones humanas, esto puede ser perjudicial, porque hay un refrán que dice que todos los extremos son malos, ¿verdad? Pues el extremo del legalismo es perjudicial, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, tanto para el cristiano como para el inconverso. ¿Por qué? Porque está fuera del propósito de Dios y de su palabra. Todo lo que está fuera del propósito de Dios y de su palabra, que se sale de ese nivel, ¿verdad? De ese término medio que es el propósito de Dios y la palabra de Dios, es perjudicial. Es eso.
La ley y los mandamientos de Dios no son malos. Los malos son los extremos, ¿verdad? Y en este caso, el legalismo, que próximamente ya mismito vamos Rose va a definir qué es el legalismo. Ok. Entonces, el extremo de interpretar añadir creencias y opiniones humanas, ¿verdad? A la ley y a los mandamientos de Dios, esa añadidura, eso es perjudicial y eso es, ¿verdad?, lo que nosotros vamos a señalar en esta enseñanza. Y la tercera, tercero que quiero señalar es que hay que tener presente, muy presente, que la ley y las ordenanzas que Jehová le dio a Moisés allá en el pueblo de Israel en el tiempo antiguo, esas leyes, ¿verdad? Y esas ordenanzas fueron cumplidas por Jesús. ¿Qué dijo Jesús cuando vino a la tierra? Yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla, ¿verdad? Pues ya esas leyes, la ley de Moisés fue cumplida totalmente por Jesús y cambiada a un nuevo pacto de gracia. Y ese nuevo pacto de gracia es lo que nosotros estamos disfrutando hoy. O sea, que la ley de Moisés no nos rige a nosotros hoy día, la ley de Moisés, pero no se equivoque, no porque dice la palabra que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, no es que estamos totalmente exentos ni libres, por ahí, de no seguir unas cosas, ¿verdad? La ley de Moisés no nos rige porque Jesús la cumplió en la cruz del Calvario a través de su vida y la completó en la cruz, ¿verdad? No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero ¿qué pasa? Que hay unas leyes morales y hay unos mandamientos de Dios que son eternos, que van ligados al carácter de Dios y a lo que Dios quiere que cada uno de sus hijos haga, que eso sí que nos rigen, ¿verdad? Son las leyes de Dios, leyes morales y mandamientos de Dios. ¿Y qué son las leyes morales? Las leyes morales es lo que nos dicta o nos dice cómo nosotros conducirnos, ¿verdad? Delante de la presencia de Dios, cómo comportarnos delante de la presencia de Dios y delante de los demás. ¿Verdad? Cómo es que debemos servir a Dios y a las demás personas, ¿verdad? Nuestro prójimo. O sea, que hay mandamientos y unas reglas que como cristianos nosotros sí tenemos que seguir. Por eso está la palabra, está el Nuevo Testamento, donde Pablo le escribe, ¿verdad? No tan solo Pablo, los diferentes apóstoles le escriben a las iglesias dándole unas enseñanzas y rigiendo, ¿verdad?, los comportamientos, porque ahora, ¿verdad?, nosotros debemos dar frutos del Espíritu, que eso es lo que nos ayuda a conducirnos, ¿verdad?, de una manera piadosa. Ahí sí que nosotros estamos regidos por eso y por las leyes morales. Y los mandamientos de Dios también nos rigen a nosotros como cristianos, ¿verdad? No tenemos que dejarnos llevar por eso, que son los requisitos para el cristiano de un estilo de vida piadoso. Así que no estamos por la libre, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos bajo la ley de Moisés de sacrificio y todas esas 600 ordenanzas y el hacer algo para alcanzar el favor de Dios. Eso es lo que vamos a ver ahorita. De eso no estamos regidos, pero sí estamos regidos por el carácter de Dios, por unas leyes morales y unos mandamientos eternos que Él demanda de nosotros como hijos de Él. ¿Para qué? ¿Para qué Él demanda de nosotros? ¿Y por qué tenemos que seguirla? Porque así nosotros reflejamos a Cristo a través de nuestra vida. Cuando nos ven a nosotros a conducirnos de la manera que Dios nos exige en la palabra, dicen, mira, este es cristiano, este tiene a Dios, este tiene a Cristo. Esa es la forma, ¿verdad? Así que estos mandamientos y estas leyes morales nos rigen hoy. Pero ¿qué pasa? Como hablé de los frutos del Espíritu, germinan en nosotros a través del Espíritu Santo, ¿verdad? No por nuestras propias fuerzas, como dice el legalismo, sino que germinan en nosotros a través del Espíritu Santo
y se pueden cumplir, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Así que estos son los 3 puntos que queríamos aclarar antes de comenzar el tema, Rose. Gracias. O sea que Dios es bueno all the time. Ok, ¿qué es el legalismo? Gracias, Zaida. Ok, desde el punto de vista secular, ¿verdad? Para hacerlo bien formal, la Real Academia Española dice que es la tendencia a la aplicación literal de las leyes, mira, sin considerar otras circunstancias, o es la formalidad o requisito legal que obstaculiza o impide el eficaz funcionamiento de algo. En el diccionario bíblico dice que es el concepto que afirma que la religión o la moralidad consiste en la obediencia estricta a un código legal establecido. Otro dice, para efectos de la ley, es el uso erróneo de la ley por medio del cual se pervierte cuando se hace el camino de salvación un mero código externo. Así que en una definición sencilla, pero vamos a ir adentrándonos, ¿verdad? Para ir sabiendo exactamente lo que es el legalismo. No se me preocupen. ¿Cómo comenzó el legalismo? Pues mira, comenzó con 2 grupitos y el primero de ellos eran los fariseos. Esos eran un grupo religioso, ¿verdad? Que se encontraba allí entre los judíos, que ellos se caracterizaban porque estaban bien pendientes a que la gente cumpliera la ley en sus más mínimos detalles. Y ellos se mantenían alejados de todo contacto que según ellos pues los podía contaminar, porque ellos eran los más santos. Y eran como una especie de religión vacía, pero estaba llena de reglas. Ellos le añadieron cosas a la ley, reglamentos. Y ellos creían más en la moralidad exterior, ¿ok? La santidad exterior, o sea, era superficial. Y eran muy rígidos, que eso fue lo que hizo que ellos se alejaran del verdadero significado y propósito de la ley de Dios, que más adelante vamos a saber cuál era. El otro grupito que nosotros tenemos son los escribas. Los escribas eran los que escribían los documentos legales, ellos redactaban las cartas, enviaban comunicados a los reyes, pero también ellos estudiaban la ley, ¿ok? Ellos la interpretaban. Y el problema, como les dije anteriormente, fue que ellos le añadieron a la ley reglamentos que no estaban en la ley de Moisés. Y ambos grupitos, tanto los fariseos como los escribas, ellos eran como una especie de secta religiosa o fraternidades judías. Y Jesús los confrontó en muchas ocasiones. ¿Saben por qué? Por ser legalista. ¿Ok? Y lo que más atacó Jesús no fue la ley, fue el proceder de ellos, que ellos tergiversaban la ley. ¿Ok? Y no eran honestos, porque todo lo que ellos proclamaban que había que hacer, ellos no lo hacían. ¿Ok? Y vamos a comenzar dejándonos llevar por Mateo 23. No les voy a leer todo eso que dice allí, porque otras veces saben que yo solo dramatizo. Pero en Mateo 23, Jesús confrontó a los fariseos y los escribas delante de los discípulos y otras personas que estaban allí. Y entre esa confrontación vino y les dijo, ustedes dicen y no hacen, o sea, mucho bla, 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 pero no hacen nada. ¿Ok? Y hoy día, recuerden, estamos empezando con la historia, pero se está ocurriendo hoy día. Todo va a engranar. Dicen y no hacen. Él vino y dijo, atan cargas pesadas y difíciles de llevar en los hombros de las personas, pero ellos ni con un solo dedo las quieren mover. O sea, que ellos le imponen, hacían muchas exigencias religiosas a ellos, porque a través de esos reglamentos, a través de esa añadidura, o sea, era como un imposible poder seguir tantos reglamentos. Hacen todas sus obras, mira, para ser vistos por los hombres. Voilà. ¿Usted no conoce gente así hoy día? Y una de las acusaciones que más les hizo Cristo, antes de empezar a decir el por qué, comenzaba diciéndole que eran hipócritas. Y cuando usted va leyendo, usted va a ver, ¿verdad?, los signos de puntuación, que son con los de exclamación. Él con actitud le decía hipócritas. Él no le decía hipócritas, no, hipócritas.
¿ok? Hay que saber, ¿verdad? En paréntesis, cuando estamos leyendo la palabra, tenemos que tener conocimiento de los signos de puntuación para entender cuando Jesús hablaba molesto, cuando hablaba con autoridad y así sucesivamente. También les dijo, mira, les cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. O sea, porque todo era un impedimento, tenían tantas exigencias y requisitos elevados que a la vista de las personas era imposible cumplir con eso. Otra era, les dijo, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Otra versión dice de esto, para explicarlo mejor, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Oye, quiero decir oraciones en público. Hoy día hay ministros que son así. No es que uno no puede ir a compartir en las casas, porque no es malo compartir en las casas, en coinonía, comer y eso, pero hay unos que se las traen, que quieren sacar, que son legalistas, que quieren también sacar ventaja de los más débiles, pero débiles en cuanto, porque eran viudas, hello, no era fácil ser viuda, pero si tenían chencho, si tenían dinero, ¿ok? También les dijo, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que ustedes. En otras palabras, pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego le convierten en un hijo del infierno 2 veces para que ustedes, peor que ustedes mismos, perdón, lo convierten en un hijo del infierno 2 veces porque perdónenme, hoy tengo como que el inglés entre medio de la boca y no puedo decir todas las cosas en español. Perdóname, mía. Voy de nuevo. El video dijo, pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego le convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes mismos. Vamos con calma. Esta gente, ellos practicaban el proselitismo. ¿Qué es eso? Pues mira, el proselitismo era ellos querían convertir a las personas a sus propias opiniones y culturas, amoldándolos a su manera, porque como ellos imponían sus reglas y le añadían cosas a la ley, eso es el proselitismo. Por eso es que cuando viene Jesús y le dice, cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego le convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes mismos, es lo que le está queriendo decir en lo siguiente. Ustedes saben que cuando un maestro le enseña a un estudiante, eventualmente dicen por ahí que después el estudiante termina siendo lo mejor que el maestro, ¿verdad que sí? Imagínense a un legalista enseñándole a un grupito. ¿Qué pasa con ese grupito? Eventualmente, como él dijo él mismo, y lo convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes mismos. O sea, si lo que le estaban enseñando estaba mal, estaba incorrecto, imagínense que iba a salir de ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Hay ministros que le enseñan de una manera legalista al pueblo de Dios y de ese pueblo de Dios salen ministros que eventualmente cuando van a predicar lo hacen de una manera súper legalista. Es más, lo hacen peor que lo hacía el primero que les enseñó. Eso pasa, ¿ok? Más adelante les voy a dar unos detalles. Y en una viene y les dice, porque ustedes son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, mira, a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Ejemplo, cuando usted va al cementerio, por lo general los sepulcros, ¿de qué colores son? Son blancos, ¿verdad que sí? Pero ¿qué hay dentro? Lo que está dentro del sepulcro está ¿qué? Muerto. En otras palabras, él estaba diciendo lo que más adelante le dice. Así también ustedes por fuera, la verdad, se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad, o sea, de maldad. O sea, eran personas que a la luz de la gente aparentaban, ¿verdad? Tenían una apariencia piadosa de, oh, son, ¿verdad que sí? Pero por dentro estaban muertos, eran malos. Y otra de las acusaciones fuertes que él les terminó diciendo, guías de ciegos, insensatos, necios, serpientes y generación de víboras. Así le dijo Jesús. Eso lo dijo Jesús. Continuamos. Ok, hablamos de los fariseos y hablamos de los escribas, que son ese grupito que por ahí empezó la cosa.
¿Qué pasa? Cuando Jesús falleció, los discípulos pues tuvieron que continuar predicando el evangelio. ¿Qué pasa? Cuando la gente comenzó a convertirse, surgió el movimiento judaizante, ¿ok? Un movimiento de judíos que empezaron por ahí a predicar la idea de que los cristianos debían ajustarse a las costumbres judías y a la ley de Moisés. O sea, como para completarse, ser de Cristo o ser salvo, vamos a ponerlo así, ¿ok? ¿Qué pasa? Hechos 15, 1 al 11 te da ejemplo de ese movimiento judaizante. Pero cuando vamos a Gálatas, que Gálatas tiene más que 2 o 3 capítulos, ahí tenemos un ejemplo donde el apóstol Pablo empezó a amonestarlo porque él se enteró que luego de que los gentiles se convirtieron, ¿verdad? Le empezaron a introducir estas ideas erróneas. ¿Quiénes eran los gentiles? Para los efectos, Cristo vino a los suyos, que eran los judíos. O sea, el plan era más que para los judíos entregarse a ellos, ¿verdad que sí? Salvarlo. Pero resulta que como ellos lo rechazaron y lo negaron, pues la gracia y la misericordia de Dios se extendió a los que no eran judíos, eran los gentiles, que somos tú y yo. ¡Ah! Somos tú y yo, puertorricanos, africanos, gringos, etcétera. ¿Ok? ¿Qué pasa? Pablo en una se percata de que uno de los requisitos que empezaron a introducirle era de que debían de circuncidarse. Ustedes saben qué es circuncidar a los varones, ¿verdad que sí? Eso lo sabemos todos. Antes, en aquel entonces, aquí en el Antiguo Testamento, el Señor le había dicho a Abraham, ¿verdad? Que circuncidara a los varones como para sellarlos, era como para identificarlos como el pueblo de Dios. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Se supone que ya Cristo, cuando ya vino y murió por nosotros, esas cosas ya no había que hacerlo. Y cuando Pablo se entera de eso, viene y les dice, mira, en Reina Valera dice, ¿y quién los fascinó a ustedes? En otra palabra, ¿pero y quién las engatuso? En Puerto Rico dirían, ¿y quién les metió las tablas? ¿Y él les dijo tan semejante de faca que? ¿Cómo es posible? Y ahí entonces él viene y les dice, ¿recibieron el espíritu, perdón, por las obras de la ley o por escuchar con fe? Les dijo él. O sea, que se supone que ya esas costumbres, no son, ellos, ya siendo cristianos, ellos no tenían por qué hacerlas. Los gentiles no tenían. Por eso es que de hace unos años para acá, vino una ola de un movimiento judaizante, por ejemplo, en mi país, Puerto Rico, respecto a esto. Entonces trataron de convertir a los cristianos como si fueran judíos, inclusive en la vestimenta. Le ponían el kipá, el sombrerito y todo, ¿ok? Y nosotros no somos judíos, nosotros somos cristianos. Nosotros no tenemos por qué estar adoptando esas costumbres, ¿ok? ¿Verdad? Con todo el respeto. No, no, no. Entonces, dicho esto, Zaida le va a explicar un poquito el problema del legalismo y el legalista, o sea, el que lo ejerce. Ok. Antes de entrar como tal en el problema, que es también un problema dentro del legalismo, ¿verdad? Un problema de las personas legalistas, es que cuando Rose decía al principio, cuando estaba hablando sobre los comienzos del legalismo, ella habló de los fariseos y de los escribas. Y dijo que los fariseos y los escribas eran una secta, puede también catalogarse como una orden o una fraternidad religiosa judía, ¿verdad? Bueno, eran en plural, sectas, órdenes o fraternidades religiosas judías. ¿Qué pasa? Eso era en el tiempo de Cristo, ¿verdad? Los judaizantes también eran una secta, porque estaban fuera de lo que era la palabra de Dios, lo que se estaba predicando y lo que estaba formando el cristianismo. Cuando una persona se sale o un grupo de personas se sale de lo que vamos a traerlo al tiempo presente, se sale de lo que habla la palabra de Dios, de lo que enseña, de lo que dice, lo que no dice, de lo que exige, lo que no exige, ellos se salen a añadirle o a quitarle,
Definitivamente lo que se está formando es una secta. Por eso, como tenían sus sectas, los judíos allí con los fariseos, los escribas, etcétera, y otros grupos que habían también por el ladito, ¿verdad? Eran unos atajos a las ordenanzas o las escrituras de la ley. Ok, en este tiempo, yo siempre, esta es una de mis frases que dice que hay un hilo bien fino entre ser iglesia y convertirse en una secta. ¿Ves? Y cuando comienzan a añadirle a conveniencia cosas a la escritura, a la palabra, o exigencias, porque dice en una ocasión le dio a Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Están enseñando como doctrina, ¿verdad? Doctrinas de Dios, mandamientos de hombres. Y cuando pasa eso, facilito, es una secta. Es un grupo de personas que se salen de lo establecido por la palabra y empiezan a hacer como estaban haciendo los fariseos, echándole cargas pesadas, añadiéndole cosas, añadiendo requisitos y añadiéndole cosas que otras personas tenían que hacer para poder llegar a la salvación, para poder ser bendecidos, etcétera, etcétera. Así que hay gente que pues que lo pasa, creen que las sectas son esta gente que se van a los montes y le dan un veneno a los demás y se lo toman todo y se mueren, o que son, pues, hacen rituales raros o todas esas cosas que a la vista clara se ve que es una secta, que es algo totalmente diabólico. Pero ¿qué pasa? Que dentro de la iglesia también se cuelan ideas, se cuelan creencias y cositas, ¿verdad? Que no están en la palabra, y cuando las empiezan a practicar y cuando las empiezan a enseñar, hello, se están convirtiendo en una secta. No es iglesia, es una secta. Y cuando usted ve eso, mira, salga de ahí, porque ahí no está Dios. Ahí lo que está es rigiendo los mandamientos de hombre, lo que el hombre quiere que usted haga como requisito, ¿verdad? Conveniencia, lo que él creyó que era conveniente, pero no está en la palabra. Así que ese es uno de los problemas dentro de la iglesia con el legalismo. El legalismo es una secta. Digan lo que digan. Ser legalista es estar en una secta. Dios es legalista, la palabra, Dios no mandó a hacer tal y tal cosa. Si Dios no lo mandó, pues está de más. Y está añadiendo cosas que no son, que no, que Dios. Y de hecho, fariseo también significa separatista, apúntenlo, será todo. Sí, eso es, son personas que están separadas de lo que Dios está ordenando. Exacto. Sí, no, exacto. Y esa es otra cosa que ahí Ibe escribió algo, yo creo que fue Ibe, y es bien importante que en otra ocasión también se toque, porque de ese punto se puede sacar un montón de la sana doctrina. Hace poco el Señor me daba una palabra cuando Pablo le escribió a Tito, y Pablo le decía a Tito qué es vivir en la sana doctrina, qué es la sana doctrina. Y esa palabra la han malinterpretado muchísimo a conveniencia, y como decía Jesús, enseñando como doctrina mandamientos de hombre, manipulando con la sana doctrina el camino de la verdad y la santidad. Pero eso es para allá mismo, se para después. Ok. Aparte de eso, hay dos puntos que quiero señalar sobre el problema del legalismo y de la persona legalista. Ok. Ya vimos que habían legalistas en el tiempo de Jesús, que eso fue por lo principal que se enfrentó Jesús, y cabe destacar que esos legalistas fueron los que mataron a Jesús. ¿Ok?
Así que ojo con esas cuestiones del legalismo. No lo quería decir, pero lo voy a decir. El legalismo y la secta salen de un corazón corrompido. Y eso se agrava de tal manera que se convierten hasta en mafias. Son mafias religiosas. Y eso es lo que había en el tiempo de Jesús, mafia religiosa. Los fariseos, los escribas, mezclados con los sumos sacerdotes, la creminata de la religión en ese tiempo judía. ¿Y quién fue el que terminó matando a Jesús? ¿Quién es el que decía, suelte a Barrabás? ¿Cómo se dice? Avivando al pueblo para que al final y al cabo terminaran matando a Jesús. Hasta asesinos terminaron siendo. Hay que tener cuidado con los fanatismos y con los extremos religiosos. Ok. Ya vimos los legalistas en los tiempos de Jesús, de los fariseos, en el tiempo de los apóstoles y el comienzo de la iglesia, los judaizantes, y en el tiempo moderno, ¿verdad? Nosotros pensaríamos, pues que esa gente lo que busca, ¿verdad? Es bendito que se siga la ley al pie de la letra, que esto es lo que busca el bien, ¿verdad? Para que se siga la ley al pie de la letra, ¿verdad? Las cosas que Dios ha mandado. Pues mira que no. El legalista no busca seguir ni defender la ley de Dios, ni los mandamientos de Dios. Lo que busca él, y eso era lo que Jesús estaba señalando, era validar las añadiduras a la ley que ellos mismos les habían puesto, ¿verdad? A su conveniencia y para oprimir al pueblo. Las añadiduras a la ley y los mandamientos de hombres lo que hacen es que oprimen. Por eso que Jesús le dijo, ustedes están poniendo cargas pesadas encima de los hombros de los hombres, ¿verdad? Ellos buscan validar las añadiduras a la ley que ellos mismos le han puesto según su entender e interpretación, ¿verdad? Lo que ellos, ¿verdad? Los fariseos y los escribas y toda esta gente de ese tiempo interpretaron de la ley. Y ahora en el caso moderno, lo que están haciendo es malinterpretar, ¿verdad? Las personas que están, ¿verdad? Ahora malinterpretar la Biblia y también las añadiduras que ellos le han puesto, ¿verdad? Bueno, añadiduras y también le han quitado, porque omiten versículos a conveniencia y sacan, ¿verdad? Extraen también versículos a conveniencia, como que esos versículos validan lo que ellos están hablando. Pero como siempre hemos dicho y a la luz de la palabra siempre recalcamos, la Biblia no es un versículo aislado. Todo el pensamiento de Dios a través de la escritura no es un versículo aisladito. Es toda la escritura, hay que leerla en contexto y estudiarla en su contexto, de atrás para adelante, de adelante para atrás. Y todo, ¿verdad? Lo que quiso decir, lo que se quiso decir en ese momento, en la palabra del Señor. Así que ellos lo que buscaban era validar las añadiduras que ellos mismos le habían puesto a la ley. Y en el tiempo de ahora, validar las añadiduras o los cambios a conveniencia o las malas interpretaciones que le han hecho a la palabra del Señor, que son cargas y son imposiciones humanas. Repito, por eso Jesús decía, ustedes están enseñando como doctrina mía de parte de Dios, mandamientos de hombres. Ok, ahora en este tiempo, yo me he dado cuenta y sé que ustedes también se han dado cuenta. No tan solo el legalismo descansa en la mala interpretación de la palabra de Dios en este tiempo, sino que ahora también vemos que surgen ideas legalistas en sueños, en visiones, y lo que está ahora
de moda en revelaciones y en dimensiones, ¿verdad? Ok. Cuando para explicar esto que estoy añadiendo de los sueños y de las visiones, cuando una persona malinterpreta la palabra del Señor, igual que lo que estaban haciendo los fariseos en el tiempo de la ley, lo que está haciendo es añadiéndole cosas que ellos creen que dice la Biblia, ¿verdad? O que ellos leyeron, interpretaron a su manera, a su forma humanista, ¿verdad? En su mente, lo que la palabra de Dios dice. Y a raíz de eso, forman una serie de exigencias, ¿verdad? Y una serie de reglamentos y una serie de cosas que las personas que pertenecen a ese grupo o pertenecen a esa iglesia deberían de seguir para, ¿verdad?, ser parte y miembro de allí, o para ser salvo, o para ser santos, ¿verdad? Pero son las añadiduras. Pues pasa igual con los sueños, con las visiones y las revelaciones. Hay ministros o hay iglesias que dejándose llevar por una visión, una revelación, una dimensión y unos niveles, ¿verdad? Unos sueños, lo que sacaron de ahí, de allá arriba, cuando estaban allá arriba, elevado, pues lo que sacaron de allá cuando bajaron, pues eso dice, Dios me mostró tal cosa. O Dios me dio esta revelación y yo no vi tal cosa. Y entonces empiezan a exigir y empiezan a hacer reglamentos de que los hermanitas o los hermanitos de esa congregación tienen que hacer o tienen que seguir los requisitos, ¿verdad?, que él quiso por la revelación que le fue dada, ¿verdad? ¿Tienes algún ejemplo de vida real que conozcas de eso? Pues yo conozco una congregación, ¿verdad? Una congregación que el pastor en una ocasión, siendo todavía inconverso, estando en una religión católica, tuvo un sueño y en ese sueño decía, el sueño era como el arrebatamiento de la iglesia. Y en ese sueño, él dice que él no veía a todos los que se levantaban en el arrebatamiento, mayormente las mujeres, porque eso es así, las mujeres son las que pagamos. En todo lo que se levantaban en el arrebatamiento, ninguna tenía pantalones ni estaba pintada. Pues a raíz de esa revelación que tuvo, de ese sueño, esa visión, pues esa es la doctrina, ¿verdad? El mandamiento de hombre que él ha impuesto en su iglesia. Y eso es común, no hay que ver ninguna revelación para saber que en muchas iglesias hay ese tipo de exigencias de vestimenta, porque por eso lleva a la santidad y por ende a la salvación. Y hay otro caso también que se hizo público un momento dado, yo no voy a estar mencionando nombres aquí de ministros, el que lo sabe no lo tiene por qué mencionar aquí, Vilán Bojarta ni nada de eso, donde una ministro un día se estaba secando el pelo y como le explotó el blower, pues ella entendió que entonces nosotras las mujeres no tenemos que usar blower y nos tenemos que dejar el pelo natural. ¿Ves? Y a partir de ahí ya empezó a regar eso por ahí. Y el problema es que eso nos hizo quedar en ridículo a los cristianos. ¿Entiendes? Y de blower, sé yo, pues si tú usas un blower barato y tratas de forzarlo mucho, yo he visto blower explotarse el cable. ¿Ok? Eso no fue Dios. Y tristemente, al sol de hoy, por causa del legalismo y de añadiduras y todas esas cosas, su imagen no se ve femenina. Es una femina, no se ve para nada femenina, incluso en el tono de voz, aunque pudiéramos tener un tono de voz fuerte, pero la articulación es varonil, los gestos son varoniles, ¿ok? Y ese es el proceder, ¿verdad? La línea que le quieren enseñar a los próximos súbditos, ¿ok? Que tienes que hablar así, tú sabes, para mostrar santidad, ¿ok? Que no es lo mismo que en una prédica, ¿verdad? Siempre en las prédicas hay un momento como de un éxtasis, ¿verdad? Que muchas veces el Señor ahí usa al predicador para profetizar, ¿ok? Eso era todo. Ok, nosotros tenemos que entender
para no caer en errores, que cuando basta con el ejemplo de la palabra. Cuando Dios llamó a Abraham, no fue el mismo llamado de Moisés. Y cuando trató con José, no fue lo mismo que trató con David. Y cada persona tiene una experiencia totalmente diferente. Y entonces, cuando tu experiencia, tú la quieres hacer como que es un mandamiento de Dios para todo el mundo, estás siendo legalista y estás formando una secta. ¿Ok? El mismo trato, el trato de Dios contigo no es el mismo que conmigo. Si a ti no, si Dios no quiere que tú te pongas tal cosa, eso no es lo que me dijo a mí. De la forma que Dios trató contigo, no es la misma forma que Dios va a tratar conmigo. Y si no está en la palabra, y esa es otra, no son versículos o porciones del Antiguo Testamento tergiversados o malinterpretados. Si no está en la palabra, no es de Dios. Y Dios no lo dijo. Ese es el problema del legalismo. Entonces, el segundo problema del legalista, queremos aclarar, ya después la segunda parte del tema, porque no le estamos tirando, aquí no estamos tirándole a una sola persona. Aquí hay otras cosas que son legalismo y que esas mismas personas le tiran, los legalistas. Y a fin de cuentas, ellos están haciendo algo que también es legalismo. Porque de locos y de legalistas, todos tenemos un poco. Así que no se equivoque, que todos tenemos algo de legalista. Y eso hay que saberlo. El que señala a los legalistas, porque dicen que tal fulano por esto y por lo otro es legalista, también esa persona está haciendo cosas erróneas, que es legalismo, aunque no lo quiera saber, y después lo vamos a ver. Aunque no lo quiera creer. Ok, segundo punto del problema del legalista y del legalismo es algo bien peligroso, porque el legalista no le da cabida a lo que Cristo hizo en la cruz para hacernos libres de la ley de Moisés. Mira, Jesús murió martirizado para que nosotros podamos ser libres de la ley de Moisés, porque el pueblo de Israel no pudo nunca cumplir ni una sola de sus ordenanzas ni mandamientos. Y si cumplía uno solo, el resto de 99 cosas, del 100%, el otro resto de 99, las violentaba. ¿Por qué pasa esto? Porque esa es la parte que el legalista no quiere entender. Por nuestras propias fuerzas, nosotros no podemos seguir ni cumplir con los mandamientos de Dios. Con nuestras propias fuerzas, ni por obras que nosotros hagamos, nosotros no podemos ser salvos, ni alcanzar salvación, ni alcanzar perdón, ni alcanzar bendición por algo que nosotros estemos haciendo por nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Por eso Cristo vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, y el legalista no le da cabida a ese sacrificio. Las personas legalistas que enseñan y practican el legalismo están invalidando el sacrificio de Jesús, y para ellos lo que hizo Cristo no fue suficiente, ¿verdad? Para cumplir con la ley. Y eso es bien peligroso, porque si tú sacas de la ecuación a Cristo, ¿qué te queda? Ni salvación tenemos, porque el único que salva es Cristo. Así que es bien peligroso. Él fue suficiente. Dice la palabra que lo hizo de una vez y por todo. Él fue suficiente. Cristo se martirizó allá en la cruz, se mantuvo allí aguantando dolores, humillaciones, para que nosotros fuéramos libres de la ley de Moisés. Y cuando vuelve, como Pablo le dice a los Gálatas, pues, ¿qué les pasa? Habiendo sido libres, volvieron otra vez para atrás, para la esclavitud de la ley de Moisés. Tú sabes, no, si Cristo nos hizo libres, ¿qué hacemos otra vez bajo el yugo de esclavitud?
Y el legalismo, el problema del legalismo es que invalida en sus enseñanzas el sacrificio de Jesús. Para ellos, como Cristo no fue suficiente, yo tengo que hacer cosas todavía. Y eso, ¿verdad? Eso no es así. Ahora, ¿verdad? En el tiempo de la gracia, no se requieren obras humanas para ser ni justificados, ni salvos, ni perdonados, porque en Cristo todo ese asunto ya se resolvió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y estos dos puntos los voy a explicar, los voy a resumir en esto. Tanto el punto número 1, ¿verdad? Como el punto número 2 que hemos discutido, esto es la malinterpretación de la palabra y de los sueños y de las revelaciones malinterpretadas también, porque no malinterprete. El Señor dice que iban a tener sueños y visiones y revelaciones, hello, pero es del Espíritu, es a través del Espíritu Santo, es con la interpretación correcta, no es a lo que nosotros a lo loco creemos que Dios dice, ¿verdad? Tanto esa malinterpretación de la palabra como el rechazo y el invalidar el sacrificio de Jesús. Todo esto se da porque la persona quiere interpretar la Biblia, ¿verdad? Quiere enseñar o quiere imponer lo que dice la palabra de Dios bajo su propia, ¿verdad? Opinión, bajo su propia creencia y bajo lo que él, ¿verdad? Humanamente piensa. ¿Por qué? Porque no está dejándose dirigir por Dios. No está dejándose, ¿verdad? Dirigir por la revelación del Espíritu Santo. Cuando una persona no consulta al Espíritu Santo para leer la palabra, de ahí salen cuánto disparate hay, salen cuánta interpretación humana hay. Y por eso es que se dan todas estas cosas. Y esto es un peligro para la salvación de la persona. El solo hecho de tú pensar que tienes que hacer algo para alcanzar la gracia y para alcanzar la misericordia de Dios, algo externo a lo que dice la palabra, tú estás invalidando, porque estás diciendo lo que tú hiciste en la cruz no fue suficiente, me toca a mí hacer mi parte, yo bajo mis propias fuerzas. O sea, Dios que es Dios todopoderoso, omnipresente, omnisciente, y el que inventó todo esto, pues él no pudo, y yo que soy un simple ser humano voy a poder. Hello. Entonces, estos dos puntos se dan por eso mismo, por la falta del Espíritu Santo en las lecturas bíblicas, en la oración, y por la falta de invitar al Espíritu Santo a que nos diga, ok, voy a leer tu palabra, ¿qué es lo que tú quisiste decir? No es lo que Rose, que estás ahora sí, porque ya yo conozco el tiempo. Entonces, ahora voy a discutir algo para terminar esta parte, pero o sea, todo ha sido importante, pero esto complementa esta primera parte. Ok. Dentro del legalismo hay diferentes perspectivas. Una de ellas es poner las reglas por encima de Dios y las necesidades humanas. Subráyate eso, tú que estás apuntando. Necesidades humanas. Poner las reglas por encima de Dios y las necesidades humanas. Lo voy a explicar bien facilito. Lucas 13, 10 al 17, les voy a dar un ejemplo de eso, donde se ponen las reglas por encima de Dios y las necesidades humanas. Jesús sana a una mujer en el día de reposo, una mujer inconversa, ¿ok? Resulta que un día Jesús estaba enseñando en la sinagoga, ¿verdad? En ese lugar donde se reunían a leer la palabra y todas esas cosas. ¿Qué pasa? Ya había una mujer que llevaba 18 años encorvada, era jorobada. Y Jesús, cuando se percató de eso, la llamó y le dijo que era libre de su enfermedad, y ella se enderezó y luego pues glorificaba a Dios. ¿Qué pasa? Que el encargado de la sinagoga, el jefe de la sinagoga, se enojó de que Jesús hubiese sanado el día de reposo, porque como dijimos al principio, el día de reposo era un día que no se hacía nada. Simplemente tú ibas a la sinagoga allí, ¿verdad? Se leía la palabra y todo, pero más nada.
Y ese hombre le dijo a los que estaban allí, recuerden que 6 días trabajará y 6 días pueden venir aquí para ser sanados, pero en el séptimo día no, en el día de reposo no. ¿Qué pasa? Viene Jesús, lo confronta diciéndole, empieza diciéndole hipócrita, ¿ok? Hipócrita, tú no me vengas a decir a mí que si cada uno de ustedes en el día de reposo no desata a un buey o un bujo del pesebre y lo lleva a beber. En otras palabras, tú no me vengas a mí a decir que un día de reposo, tú que tienes caballos o tienes reses, tú no las desatas para que vengan a comer o tomar agua porque tienen una necesidad, ¿ok? Y él viene y dice, y a esta que hija de Abraham, que Satanás la había atado por 18 años, no se le debía desatar esa ligadora en el día de reposo. Y dice que cuando él dijo todas esas cosas, ellos se molestaron, pero que el pueblo de Dios, mira, se gozaba de todas las cosas gloriosas que él había hecho. Notemos aquí que ellos se fueron por encima de la necesidad humana. A ellos les importaba más que se guardara ese día, que habiendo una necesidad ahí, como era la de sanar a esa mujer jorobada. ¿Ok? Noten eso. Y otro ejemplo, dejándonos llevar por esto mismo, respecto a las necesidades humanas, hice por encima de las reglas de Dios, ¿verdad? Espérate, que no quiero decir la incorrecta. Y poner las reglas por encima de Dios y las necesidades humanas. Otro ejemplo que tenemos aquí, que aquí es que vemos algo tan hermoso más adelante, está en Mateo 12, 1 al 8, que es cuando los discípulos recogieron espigas en el día de reposo. ¿Qué pasó allí? Pues mira, en ese día había un día que Jesús pues estaba por los sembrados en un día de reposo con los discípulos. Pero ¿qué pasa? Dice que los discípulos tuvieron hambre y comenzaron, mira, a arrancar espigas y a comérselas. Y cuando los fariseos vieron eso, le dijeron, mira, tus discípulos están aquí haciendo lo que no es lícito hacer en el día de reposo. O sea, están comiendo. O sea, porque arrancaron las espigas. ¿Ok? Y él viene y le dice, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y esta es la parte que más me gustó, presten atención. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Qué él dijo? Misericordia quiero y no sacrificio. Y le vamos a probar eso ya mismo. Notemos que los legalistas tenían un grave problema con entender lo que era la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban en su extremo, ¿verdad?, de pensamiento. Básicamente ellos rechazan la gracia de Dios, niegan la doctrina de la salvación por gracia. El legalismo es un enemigo, y vuelvo y repito, de la gracia de Dios, porque todo es rígido. Ellos obvian el amor y la misericordia que debemos tener en momentos de necesidad con las personas. En momentos de necesidad. Ejemplo, yo lo he dicho aquí 1000 veces. Voy a dejar cómo lo puedo decir esta vez. Yo conocí un caso, una persona que estaba en el hospital, estaba casi muriéndose. Una persona cristiana, y vino un ministro y lo llamó. Y se puso a sacarle en cara cosas del pasado y le dijo, tú lo que tienes que hacer es pedir perdón a Dios. Perdón, la persona se está muriendo. Y esa persona estaba lo más bien con Dios. Legalista. Y como dijo por ahí mi querida María, escribió por ahí, ahora te matan espiritualmente. Eso no se hace. Cuando una persona está en el hospital, sea lo que sea, usted va allí por la misericordia y la gracia de Dios, usted va a orar por esa persona. Usted le va a mostrar el amor de Dios, porque tenemos que tener mucho cuidado, como dijo María, porque así es como asesinamos a la gente espiritualmente. Eso no se hace. Usted se imagina usted en la cama del hospital, ¿ah?
que usted en un momento tuvo un momento difícil, pero está bien con el Señor, un momento donde vino una turbulencia que lo quería alejar del Señor o confundir, porque claro, porque habían planes. Y le vienen y le tiran a usted eso en la cama de un hospital a usted. ¿Qué es eso? Yo, eso no hubiese hecho eso. Entonces, Mateo 23 termina diciendo Jesús esto. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino y dejan, mira, subráyalo, lo más importante de la ley. Y dejan lo más importante de la ley, que es que la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué nos está queriendo decir eso? Que él no estaba diciendo que no era que no se pudiera seguir la ley, es que por encima de lo que estaba establecido esta norma y esos ordenamientos, había algo más grande, que era que la justicia, la misericordia y la fe. Eso me hace recordar cuando el apóstol Pablo habló de los dones, ¿se acuerdan? Que él dijo, mira, de nada vale que tú puedas tener todos los dones habidos y por haber del mundo si tú no tienes amor, porque el amor es el mayor de todos ellos. ¿Ok? Tenemos que tener mucho cuidado porque el legalista, por eso es que se le dijo desde el principio, es rígido. O sea, no ve más, dice, lo que tienen es unas gringolas, unas vendas, no ven más allá. O sea, lo que están es cumplir el librito, cumplir. Pero se recarga, el mismo Jesús recalcó ahí, que dejaron lo más importante. Y que en este caso, ¿qué pasó? Ellos no tuvieron misericordia para con esa mujer que tenía una necesidad, ¿verdad? Aquí, los discípulos que tuvieron hambre. Así que cuando veamos una necesidad, vamos a ¿qué? A mostrar misericordia. Aquí estamos cansados de decir, bueno, no cansados, siempre Dios busca, siempre sale el mismo ejemplo. La mujer que encontraron adulterio, ¿qué decía la ley? La ley decía que aquella persona que fuera hallada en adulterio, que tenía que sacarla fuera de la ciudad y mira, matarla a piedra limpia. Y vinieron allí a matar la piedra limpia. ¿Y qué dijo Jesús? Que tire la piedra el primero que esté libre de pecado. La liberó de la condenación, fue misericordioso y le dijo, ya no están los que te condenan y yo te condeno. Vete, pero tú sabes, no peques más. Pero se lo dijo. Fue misericordioso al salvarla de la muerte, pero no dejó de decirle tampoco la verdad. Así que dentro del legalismo, ¿verdad? Si hay alguien que tiene alguna raíz de legalista, debe de comprender que hay algo más importante que seguir todas estas reglas, ¿verdad? Sino que es la misericordia. Eso es lo que le caracteriza a Jesús, su misericordia y su gracia. ¿Por qué tú crees que todo el mundo se enfula de él? ¿Por qué tú crees que todo el mundo se enamora de él? Porque él anda enamorando a la gente por allí, tocando las puertas de su corazón, que aún sabiendo que son pecadores, quiere hacerle saber que los ama, que los quiere salvar de una ira venidera. Eso es todo. Eso es todo. ¿Ok? O sea, hasta aquí esta primera parte, porque tenemos que ir, ¿verdad? Con calma. Salir de ahí fue detalle por detalle. La semana que viene vamos a seguir hablando de otras perspectivas dentro del legalismo. Y como les dije, esta noche no vamos a emitir comentarios porque como no hemos terminado el tema, la idea es que tengan todo el panorama completo y después se embuchen por ahí para abajo. Así que vayan anotando las preguntas, las opiniones, todo lo que quieran comentar. El lunes que viene, si hemos terminado la parte del liberalismo, ¿sabes? Pueden comentar y si no terminan esa noche, podemos sacar una noche exclusiva para que todos comenten al respecto. ¿Ok? Así que dicho esto, vamos entonces a las oraciones. Vamos a orar por Turquía, pero déjame despedirme de la grabación. ¡Chao!